Hey, ¿cómo están, gente de YouTube? Aquí Naruto Akatsuki Teorías y Fanfics con un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Naruto X Perky Jackson primordial de la realidad. Antes de empezar con el video quiero aclarar que no soy dueño de las imágenes, animes, personajes o canciones que puedan salir en el video, solo soy dueño del fic que es de mi total propiedad. Quiero recordarles que si les gusta mi contenido pueden darle like, suscribirse, ya que más del 60% de la gente que no ve mis vídeos no está suscrita. También pueden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Por último, si alguien quiere unirse al canal o enviarme un super gracias, lo agradecería muchísimo. Bien, eso sería todo. En la descripción estará el link del canal de Otsutsuki Teorías, quien es el creador de las miniaturas en mi canal. Les agradecería que fueran a darle un vistazo a su canal, y sin más que decir los dejo con el capítulo Naruto X Perky Jackson primordial de la realidad. Capítulo 5. Naruto estaba ahora mismo había creado usando su poder, estaba leyendo los informes del Olimpo, y vaya que estaba mal, pues parecía que a cualquier momento iba a ocurrir una guerra para derrocar a Zeus, y los informes de cómo varios dioses menores odiaban al dios del rayo eran ciertos. Francamente, lo mejor que le pudo haber pasado a Zeus fue que él tomara el control del Olimpo, ya que de otra forma no sabría qué hubiese ocurrido con el dios. Dudaba mucho que él pudiera detener a los dioses si se rebelaban, ya que varios de estos estaban aliándose con los titanes para obtener el poder suficiente y acabarlo. Por suerte él no era tan estúpido Zeus, que más que un rey parecía un dictador que hacía lo que le daba la gana, rompiendo sus propias leyes a cada momento, leyes por las cuales muchos dioses fueron castigados severamente, sufriendo castigos horribles al romperlas, pese a que su propio rey era incapaz de seguirlas. Realmente estúpidos si se lo preguntaban. Ni siquiera en el Consejo Olímpico parecían tenerle aprecio al dios del rayo, y eso que la mitad era sus hermanos y la otra mitad sus hijos, con excepción de Afrodita. Zeus, realmente eres un idiota. Naruto murmuró como un pequeño susurro para sí mismo más que cualquier otra cosa. Tras unos segundos más dejó ir este hilo de pensamientos, y su mente fue directo a Afrodita, la diosa del amor. Era sin duda alguna la más cercana a él al ser la hija de Urano, era lo que los mortales llamarían su nieta, y por ende la más cercana a él entre todos los dioses que residían en el Olimpo. Eso hacía que tuviera un particular interés por dicha diosa y su forma de ver el mundo. Aunque muchos no lo supieran, Afrodita era por mucho la diosa más poderosa de todas, y eso no era un tal vez, eso era un hecho innegable, aunque varias diosas como Artemisa se negaran a aceptarlo. Si muchos escucharan sus pensamientos dirían que mentía o que simplemente algo así no era posible, pues para la mayoría de dioses y diosas Afrodita no era más que la puta del Olimpo. Pero si dejabas de pensar en su dominio y su forma de actuar, te darías cuenta de por qué Naruto decía esto. La diosa del amor, al ser la hija directa de Urano, tenía la sangre de un primordial corriendo a través de sus venas, y aunque todos los dioses de cierta forma también lo hacían, el caso de Afrodita era especial, siendo hija de uno, muy a diferencia de los demás dioses, quienes eran nietos de Urano como los 6 olímpicos originales, o en el caso de sus hijos siendo bisnietos, lo que hacía que fuesen más débiles, al tener menos poder latente de estos seres primordiales en su cuerpo. Afrodita, a términos simples, debería estar a la par de los titanes, al ser técnicamente la hermana de estos. El primordial podía recordar que, al igual que el, Afrodita estaba sorprendida al saber que era su abuelo, y la diosa no se guardó sus dudas para sí misma, ya que lo iba a ver de forma bastante continua para que hablaran juntos. Esto de cierta forma le resultó refrescante, ya que, pese a la mala fama que tenía la diosa, realmente era alguien muy agradable cuando se lo proponía. No la culpaba por dejarse caer en la lujuria, pues era su dominio, por lo que era normal que su personalidad se basara en este. Por otro lado, había otros dioses que no le habían resultado precisamente agradables. Uno de esos dioses era Ares, quien en su opinión no era más que un bruto en búsqueda de sangre. Podría tolerar esto, pero el problema era su personalidad sumamente arrogante y egocéntrica, cuando realmente no tenía el poder suficiente para respaldar todas las estupideces que decía. Realmente le resultaba molesto eso. Otro dios que no le resultó agradable en lo más mínimo fue Artemisa, quien no era más que una diosa dolida con los hombres e incapaz de superar algo que pasó hace milenios. Claro, él entendía su odio por Orión, pues el gigante la intentó violar a ella y sus cazadoras, pero eso no justificaba todo el odio que sentía por el sexo masculino, al punto de convertir incluso a niños que eran incapaces de comprender el mundo en bestias asquerosas solo por toparse con ella. Eso le resultaba sumamente molesto y infantil de parte de la diosa de la caza. Por si esto no fuera poco, la diosa había adoctrinado a sus cazadoras a tal punto que ellas la veían como si fuese la mismísima Caos,
hijos, para sus cazadoras todo lo que hacía estaba bien y ella era invencible, además de haber inculcado en cada una de ellas el mismo odio por los hombres que sentía. Realmente le resultaba molesta la actitud de la diosa y se preguntaba cómo es que aún no se había metido en problemas graves. Alguien así de inestable y impulsivo probablemente ya debería haber hecho algo tan estúpido como para meterse en problemas con otros dioses. Uno pensaría que con su personalidad ya habría atacado al hijo de algún dios de otro panteón y hubiese causado un problema entre dos panteones distintos. Era casi un milagro que eso no hubiese ocurrido. Dejando esos pensamientos atrás, recordó a Cronos. Su nieto era cuanto menos peculiar en personalidad. Él iba a verlo a veces en el inframundo porque le llamaba bastante la atención, además de que gracias a su poder podía liberarlo sin el miedo a que éste lo atacara, ya que de hacerlo lo acabaría venciendo sin mucho problema. El titán del tiempo parecía odiar bastante a sus hijos, por decir poco, lo que le resultaba irónico, ya que él odiaba a sus hijos por hacer exactamente lo mismo que hizo a su padre. Realmente era más parecido a ellos de lo que él pensaba, ya que su personalidad era casi la misma de Zeus. Soltando un suspiro, su mente se dirigió a la facción hindú. Tenía una reunión programada con Vishnu, quien era un primordial de ese panteón. Él sonrió un poco al recordar ese hecho, ya que antes de que este se fuera a dormir por varios eones, tenía una gran amistad con este ser. Ambos compartían una visión del mundo muy parecida. Naruto fue sacado de sus pensamientos cuando sintió alguien entraba a su templo, y una sonrisa apareció en su rostro al reconocer el poder de dicha persona. ¿En qué te puedo ayudar, Afrodita? Naruto habló con una sonrisa al reconocer el poder de la diosa, quien entró a la sala. La diosa del amor estaba enfrente suyo con su cuerpo curvilíneo, siendo cubierto por una toga blanca que resaltaba su gran figura, apenas pudiendo contener sus grandes pechos y una de sus piernas sobresaliendo por un lado. Afrodita, diosa del amor y la lujuria griega. La mujer sonrió al verle y rápidamente fue a abrazarle. Muy a diferencia del resto de dioses, Afrodita realmente disfrutaba pasando el tiempo con Naruto más de lo que podía decir, incluso siendo el primer ser a quien no sintió la necesidad de seducir como le pasaba con el resto de dioses. La diosa del amor sentía que Naruto sí podía llegar a entenderla y por ello no la juzgaba o veía como un pedazo de carne, muy a diferencia del resto de dioses y diosas del mundo. Solo quería verte y saber cómo la estás pasando. Debe ser difícil dirigir todo el panteón griego, ¿cierto? Afrodita preguntó con una gran sonrisa, viendo a Naruto, quien respondió con la misma sonrisa. Realmente es algo cansado, pero nada que no pueda manejar. Zeus es cuanto menos un idiota y parecía que estaba a punto de estallar una guerra civil en el Olimpo si él seguía en el poder. Las palabras de Naruto sacaron una pequeña risita de Afrodita, quien asintió ante tal hecho. Realmente no le sorprendía esta, pues Zeus en su infinita idiotez había hecho muchas cosas que le llevaron a ganarse el odio de los demás dioses, tanto dentro como fuera de su panteón. Ya veo, también he sabido que hay muchos panteones interesados en conocerte y averiguar más sobre ti. Parece que los intriga no haber sabido nada de ti hasta ahora. Sí, realmente he estado programando reuniones con varios de los dioses de otros panteones. Los más interesantes a mi parecer son Ra, Amaterasu, Odín y Vishnu, quienes quieren reunirse conmigo. Naruto habló tranquilamente sin ninguna preocupación. No era como que le asustaron estas reuniones, ya que si algo salía mal sabía que tenía el poder para acabar con cualquier amenaza para él. Entiendo. Por cierto, ¿qué ha pasado con Zeus? He notado que desde que fue despojado de su título como rey ha actuado muy extraño. No parece querer salir de su templo. Está haciendo uno de sus berrinches. Nada de lo que preocuparme, ya se le pasará y tendrá que aceptar que no es rey. He hablado con Hera, quien parece extrañamente feliz con este hecho. Parece que ha estado considerando la posibilidad de separarse de Zeus. Naruto habló para sorpresa de Afrodita, quien dejó caer si Mandíbula era separándose de Zeus. Eso no debía ser posible con la personalidad de la diosa del matrimonio. Sé lo que estás pensando y déjame decirte que no es para tanto. Zeus es un idiota y ha hecho cosas terribles a lo largo de su vida, afectando a Hera de forma directa o indirecta. Estaba más que claro que eventualmente ella se cansaría de las estupideces de su esposo y se querría separar de él. Seguramente no lo había hecho antes por miedo a que pudiese ocurrir de hacerlo, pero ahora que Zeus ya no es rey, sirvió como detonante para tomar dicha decisión. Después de todo, si Zeus intenta algo solo, tendrá que acudir a mí por ayuda y este no le hará nada.
Naruto siguió hablando con Afrodita un par de horas más hasta que ésta volvió a su templo. El primordial se quedó pensando en el pasado y cerrando los ojos un momento pudo recordar algo. Recuerdo de Naruto, eones atrás, en el inicio de los tiempos no había nada, una oscuridad inmensa que cubría todo y que parecía nunca terminar, al menos eso fue hasta que en medio de dicha oscuridad apareció una pequeña chispa de luz blanca, la primera creación de todas estaba empezando a formarse, pero dicha creación tuvo un pequeño cambio, cuando debió ser una sola creación esta se dividió en dos completamente opuestas, tras varios siglos dichas chispas formaron una silueta y con el paso del tiempo ocurrió finalmente, el nacimiento de dos seres de gran poder, los dos primeros seres de la creación y la existencia misma, los dos primeros primordiales del mundo. Ambos seres emitían un poder abrumador capaz de distorsionar el tejido mismo de la realidad. Los eones pasaron por dichos seres con el pasar del tiempo, perfeccionarse sus habilidades dominando el poder con el que habían nacido. Ambos habían creado lo que se podría considerar una gran amistad, lo que no era de sorprender pues eran técnicamente hermanos, ambos nacidos de la misma nada. Aunque ambos iguales de poderosos tenían muchas diferencias, mientras uno dominaba el poder de la realidad misma y su personalidad era tranquila, el otro tenía un poder sobre el caos y una personalidad anarquista, las dos caras de una misma moneda. Uno de estos dos seres era Naruto Daiki, el primordial de la realidad. El tiempo pasó y el segundo de los dos primordiales decidió irse de esta realidad para explorar otros mundos, dejando atrás a su hermano quien solo le deseó lo mejor en su viaje. Con el paso del tiempo más primordiales se fueron formando, aunque estos no eran tan poderosos como los dos primeros aún así eran muy fuertes, su hermano con el pasar del tiempo venía a verle cada cierta cantidad de eones para tener una charla y ponerse al día contándole toda clase de cosas de otros mundos. Fin del recuerdo. Naruto suspiró recordando a su hermano anarquista y sonrió un poco, viendo mientras miraba al techo de su templo, donde había una pintura de una persona extraña. ¿Dónde estarás, hermano? Fin del capítulo.